¿Qué tal, señores? En este video tutorial vamos a hacer un cálculo, ¿sí? Para muros no portantes, conocido como tabiquería, ¿no? ¿Ya? Entonces, nos vamos nosotros aquí, donde el capítulo 6 de la norma 030, diseño sismo resistente, elementos no estructurales, nos dice que se consideran como elementos no estructurales aquellos que, estando conectados o no al sistema resistente a fuerzas horizontales, aportan masa al sistema, pero su aporte de rigidez no es significativo, ¿no? Entonces no dice que sí aporta masa, ¿no? Eso nosotros lo podemos deducir de qué manera, porque por ejemplo, una edificación se va a mover ante un evento sísmico, se va a mover de acuerdo a su masa, pero la tabiquería, por más que no forme parte de la estructura, entonces tiene masa y va a incursionar en ese momento, ¿no? Por la cantidad de masa que va a tener en toda la edificación, ¿no? Lo podemos ver, un ejemplo así práctico, por ejemplo, nosotros como personas, el ser humano, su estructura, su propia masa, nosotros nos desplazamos y nos movemos de acuerdo a nuestra masa, a esa magnitud, pero si nosotros nos desplazamos o nos movemos con un balde de agua en la mano, por más que no sea parte de nuestra estructura, ese balde se va a mover por su masa, ¿no? Como que no va a jalar para un lado, ¿no? No va a jalar hacia un lado, ¿no? Entonces, algo así va a incursionar la tabiquería dentro de la estructura, ¿no? Por eso nosotros tenemos que hacer el cálculo de carga sísmica, ¿sí? Acá nos dice en este punto 3 nos dice que tabiquería se consideran los cercos, tabiques, parapetos, paneles prefabricados, elementos como decorativos, vidrios, muro, cortinas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos aquí un planito, ¿no? Nosotros vamos a hacer este cálculo, ¿sí? Tenemos este plano, ¿sí? Y tenemos aquí nuestra estructura, ¿no? Nuestro elemento vertical, que es la columna, acá también está la columna, y este sería la ventana, ¿no? Nuestro parapeto, ¿no? Como una tabiquería es, ¿no? Es la tabiquería, ¿no? Yo acá le he sombreado así, le he hecho un rectángulo para que vean que en este espacio se tendría que colocar lo que es el tecnopor, ¿no? La junta, ¿no? Una junta de 2,5 cm a cada extremo. Podemos ver esta parte de elevación, ¿no? Algo así es, ¿no? Entonces acá está la columna estructural está la tabiquería, ¿no? Y acá está la junta sísmica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar esta medida, ¿no? Esta medida y restarlo por la junta. ¿Para qué? Para hacer nuestro cálculo, ¿ok? Entonces, como primer dato nosotros vamos a tener este cálculo y lo vamos a dejar aquí porque lo vamos a necesitar en las demás fórmulas, ¿ok? Entonces, nosotros vemos, nos vamos acá a esta hoja 2, ya, esta hoja 2, y vemos acá esta tabla, ¿sí? Esta tabla viene por la norma 070, también hay que recalcar que tenemos que trabajar con la norma 030 y la norma 070, ¿ya? En la norma 070, en esta tabla número 12, los valores de coeficiente de momentos, nosotros tenemos que hallar m, ¿sí? Porque ese m lo vamos a utilizar en nuestros cálculos siguientes, ¿ya? Entonces, ¿qué no quiere decir? Para hallar este número, ¿sí? Nosotros tenemos que dividir b entre a. A significa la menor dimensión, pero en el caso 1, que son muro con 4 bordes arriostrados, caso 2, muro con 3 bordes arriostrados, solo se necesita, A sería la longitud del borde libre, aquí sería la menor dimensión, o sea, algo así, ¿no? Así como lo hemos visto, ¿no? Entonces, A sería nuestra altura, ¿no? La menor dimensión, que es 1 metro, y B sería la longitud, ¿no? Nosotros teníamos 2,65 m, quitándole la junta sería 2,60 m, ¿no? ¿Ya? Y 2,60 m estaría aquí, pues, ¿no? Entre 2,0 y 3,0, ¿no? Acá estaría en el medio 2,60 y nosotros tendríamos que interpolar para poder calcular m, ¿no? Entonces acá ya he interpolado y nos estaría saliendo 0,1115, ¿ya? Entonces ese valor lo colocamos aquí, ¿no? Lo colocamos aquí, ¿ya? Nosotros pasamos a los datos del muro, ¿sí? Vamos a calcular aquí nosotros P. ¿Por qué vamos a calcular P, que es el peso del muro? Porque en la fuerza sísmica mínima nosotros vamos a necesitar aquí P, ¿no? Acá vemos P, ¿sí? Porque Z, U y S ya lo tenemos como datos: factor de zona, factor de uso, factor de suelo. Entonces P nos falta calcular. ¿Y cómo calculamos P? Es la multiplicación del peso específico por la longitud, por el espesor del muro y la altura del muro, ¿ok? Peso específico, 1800 kilogramos, ya lo tenemos, ¿no? Peso específico
específico, longitud del muro 2,60 m, espesor del muro 0,125, ¿no? Solamente es el espesor del muro de ladrillo, ¿no? Que se confina con la columneta, ¿no? O sea, 12,5 centímetros. No se considera tarrajeo para estos cálculos. Ya, entonces hacemos la multiplicación y obtenemos el peso del muro, ¿sí? 585 kilogramos, ¿ok? Ahora nosotros vamos a pasar a esta parte, ya, a esta parte, vamos a pasar a esta parte, ¿sí? ¿Y de dónde vamos a obtener estas aceleraciones? Nosotros estas aceleraciones lo vamos a extraer del diagrama de aceleraciones que lo van a hacer ustedes ya en su diseño de tabs, ¿sí? Podemos ver acá piso 4, 3, 2, 1. ¿Qué significa? Que cuando ustedes hagan su diseño, supuestamente para esta enseñanza, estoy haciendo por decir, un diseño típico, ¿ya? Que esto se repite en todos los pisos, ¿no? Que esta ventana se está repitiendo en todos los pisos, ¿no? Esta tabiquería. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan su modelamiento en el diseño, van a ingresar al diagrama de aceleraciones y van a sustraer estos datos, ¿no? Van a sustraer estos datos, ¿sí? Aceleraciones en X y en Y, ¿ya? Y eso lo van a copiar y lo van a colocar aquí, ¿ya? En esta parte, ¿sí? Y después de ahí nosotros tenemos que calcular lo que son tenemos que dividir la aceleración, ¿sí? Entre la gravedad, ¿ya? Tenemos que dividir la aceleración en la gravedad. Ya tenemos que dividir ese dato entre la gravedad a todos, ¿no? A cada piso. ¿Ya? Pasamos aquí al cálculo de fuerza sísmica, pero ¿por qué lo dividimos entre 2? Nos vamos al artículo aquí 41, ya, de elementos no estructurales, y nos dicen que los elementos no estructurales localizados a nivel de base de estructura por debajo y los cercos se diseñan con una fuerza unitaria calculada con el 50% de todo esto, ¿no? Entonces por eso lo dividimos entre 2, ¿no? Lo dividimos entre 2, ¿ok? Y nos está saliendo una fuerza mínima, ¿sí? Una fuerza mínima nos está saliendo de 117,73 kilogramos, ¿ok? Ahora, el coeficiente sísmico, ¿para qué lo vamos a usar? El coeficiente sísmico nosotros lo vamos a usar aquí, porque nosotros vamos a continuar en esta parte, ¿sí? La carga, ya, esta carga, ¿sí? Nosotros lo vamos a tener que multiplicar, ¿no? Por un factor de 0,8, ¿no? Pero acá nosotros necesitamos el C sub 1, ¿no? Entonces, acá está el coeficiente sísmico, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá esta flechita, ¿ya? Esta flechita, en esta parte, ¿ya? Acá vemos C sub 1, ¿no? C sub 1, ¿ya? Es esta, ¿no? ¿Ok? Z, factor de zona especificado, U, factor de importancia, C1, coeficiente sísmico especificado. Entonces, este C sub 1 yo necesito obtenerlo. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? El coeficiente lo tenemos de la tabla número 12 de los valores de C sub 1 de la norma 030. ¿Ok? Acá nos dice que en elementos a fallar, que puedan precipitarse fuera de la edificación, C sub 1 es 3, muros y tabiques dentro de una edificación es 2, tanques y la azotea es 3 y así. Entonces nosotros tenemos muros y tabiques dentro de la edificación según el plano que estamos haciendo, ¿no? Según el muro que estamos nosotros calculando, ¿ya? Entonces le corresponde 2, ¿ya? Le corresponde 2. Entonces colocamos ese dato aquí, ¿ya? Y nosotros para poder hacer el cálculo de la carga, ¿sí? Aquí de la carga, ¿ya? De esta parte, ¿ya? Nosotros, a ver, bajamos y nos dice que para... ya, esta parte es, ya, nos dice que para la fuerza de diseño, los elementos no estructurales, sus anclajes y sus conexiones, disculpen, lo que pasa es que yo aquí estoy señalando para que ustedes más o menos vayan yendo y vayan viendo de dónde se está extrayendo estos datos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se está colocando estos datos? Por eso yo todo lo he colocado con flechitas, ¿ya? Más o menos para que vayan viendo el orden, ¿sí? Entonces, acá nos dice que los elementos no estructurales, sus anclajes y sus conexiones se diseñan para resistir una fuerza sísmica horizontal en cualquier dirección, ¿ok? Entonces, cuya resultante puede suponerse aplicada al centro de masa de los elementos, tal como se indica a continuación. Acá tenemos la aceleración entre la gravedad, esto ya lo tenemos, por eso nosotros hemos calculado aquí, ¿no? Hemos dividido la aceleración entre la gravedad a todos los pisos.
y también el sexo 1 ya lo obtenemos, que está aquí, ¿no? Es el número 2 porque tenemos muros y tabiques dentro de una edificación. Y P también ya lo hemos calculado, ¿no? P es el peso, ¿no? Acá está P, 585 kilogramos, ¿ya? Pero nosotros aquí tenemos que recalcar que este dato lo tenemos que multiplicar por 0.8. ¿Por qué tenemos que multiplicarlo? Porque el artículo 43 nos dice, ya acá no dice, acá está, ¿no? Acá están los datos y tenemos que volver por 0.8. Dice, el diseño utilizando el método de los esfuerzos admisibles, cuando el elemento no estructural y sus anclajes se diseñan utilizando en el método de los esfuerzos admisibles, las fuerzas sísmicas definidas en este capítulo se multiplicarán por 0.8. O sea que tenemos que extraer o reducirlo, ¿no? Reducirlo al 80%, ¿no? Al 80%. Entonces por eso nosotros acá vemos la flechita que nos señala, nos dice acá que ya tenemos 0.8 por que es la aceleración entre la gravedad, el coeficiente sísmico, ¿no? Que es 2, y el peso de muro, que es 5, ¿no? Y así para todos los muros, ¿ok? Para todos los pisos que diga, ¿ya? Ahora, el W es la carga uniformemente distribuida, ¿ya? Este dato nosotros tenemos que calcularlo, pero ¿cómo lo calculamos? Ya, ese dato nosotros lo vamos a calcular por esta parte, ¿no? Ya, esa carga uniformemente distribuida, nosotros si vemos, ya es este mismo fórmula, pero esta fórmula nosotros lleva un Y y un E. Y sería el peso volumétrico de la albañilería y E sería el espesor bruto del muro, ¿ya? Z y U, el factor de zona y el factor de importancia, es igual a la aceleración, ya ese dato lo tenemos, ¿no? Y lo que es el peso volumétrico y el espesor bruto va a ser igual al peso del muro, porque si al peso volumétrico y al espesor del muro le aumentamos la longitud del muro por la altura, vamos a obtener la expresión anterior, ¿ya? Entonces, como las fórmulas son compatibles, acá coloco un detalle para que ustedes se den cuenta, las fórmulas son compatibles, se dividió por la altura y la longitud del muro para obtener resultados en kilogramos por metros cuadrados en aceleraciones en X. De la misma manera se operó para las fuerzas puntuales en dirección Y. ¿Ya? Entonces podemos ver aquí que solamente se estaría ¿cómo se llama? Dividiendo por la multiplicación de la longitud y la altura del muro, ¿no? Que vemos acá. ¿Ok? Y de igual manera para ahí, ¿ya? Acá ya tenemos un resumen, ¿ya? Ya tenemos un resumen de nuestras fuerzas de diseño de muro no portante, ¿ya? Nosotros seguimos avanzando con esta fórmula, ya seguimos avanzando. Carga sísmica, esta carga sísmica, tenemos carga sísmica, este dato viene ya de acá, ¿no? De acá, mire. Este dato de 242 viene de aquí, ¿no? ¿Ok? Está redondeado, ¿sí? De aquí viene, ¿ok? Esta carga viene de 242, viene de acá, ¿no? Porque si yo lo cambio, coloco aquí, voy a poner el de 200, ¿no? El de 200.98. Acá dice 200.98. Entonces, nosotros tenemos en dirección Y, ¿no? En dirección Y tenemos 241, pero no real, esta carga no es la dirección Y. Si nosotros vemos aquí 241 es de X. ¿Por qué es X? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra orientación, si nuestro muro está paralela o está en el sentido Y, nosotros tenemos que trabajar con aceleraciones en X, ¿no? Porque este es el movimiento que va a sufrir el muro, ¿no? Entonces, si lo tenemos el muro en X, tenemos que trabajar con aceleraciones en Y, ¿ok? Ya aquí se está colocando una nota. Si mi muro se encuentra en dirección X, debo trabajar con aceleraciones en Y. Por eso, al resumen de aquí, yo veo dirección en Y, estos datos vienen, ¿no? Mira, el 241, el máximo es de aceleraciones en X, ¿no? Entonces, de esto se trata, ¿ya? Vemos aquí la fuerza sísmica horizontal 552, ya ese es el dato que está aquí,
¿cómo se llama? Porque estamos en dirección Y, ¿no? Nosotros estamos en dirección Y, ¿no? Mi muro está en dirección Y, pero ese dato tenemos que trabajar con los datos de aceleraciones en X, ¿no? ¿Ya? A ver. Direcciones en Y. Y este es dirección en Y. Máximo, y este es dirección en X. Listo. Nosotros colocamos aquí el momento, tenemos que hallar aquí, ya tenemos estos datos ya provenientes de nuestro resumen, y el momento flector, ¿no? El momento máximo. ¿Cómo hallamos el momento máximo, no? El momento máximo, ya, el momento máximo, nosotros acá dice que M es el coeficiente de momento, sí, que ya tenemos de la tabla número 12, ya sería la dimensión crítica, ¿no? Y la carga sísmica que ya tenemos, ¿no? W sería la carga sísmica, ¿no? Acá dice W sería, ¿no? La carga sísmica, ¿no? Que ya tenemos aquí, ¿no? Que es este dato. Entonces hallamos esta operación, ¿sí? Y nos estaría saliendo 27 kilogramos. ¿Ok? También hay que recalcar que nosotros no podemos pasarnos de 1.5 kilogramos porque la normativa en la E070 nos dice, ¿ok? Nos dice que la normativa en la E070, ya en la E070 nos dice que el esfuerzo admisible en tracción por flexión de la albañilería se supondrá igual a 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado para la albañilería simple y para la albañilería armada de 3 kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces nosotros no podemos pasar de 1.5 porque estamos en albañilería simple, ¿ya? Entonces tenemos que calcularlo como por esta fórmula. ¿Qué significa esta fórmula? Aquí está, ¿no? Nos dice el artículo 31, ¿ya? El artículo 31 de la 070 nos dice que los muros no portantes y los muros portantes de estructuras no diafragmados adicionalmente especificadas, indicadas en el artículo 29, se cumplirán lo siguiente: los muros no portantes y cercos y tabiques y parapetos podrán ser construidos empleando unidades, ¿no? El momento flector de la bañería M producido por una carga sísmica, ver el artículo tal, y en el 31.3 nos dice: la bañería simple, el esfuerzo normal producido por el momento flector se obtendrá por esta fórmula, ¿no? Se obtendrá por esta fórmula, ¿ok? Entonces nosotros vemos aquí el cálculo, ya realizamos el cálculo, ya que sería 6 veces, ¿no? 6 por M entre T, ¿no? Entonces, ¿qué sería M, no? M sería, ¿cómo se llama? A ver, E25, ya. Sería acá nuestro momento flector, que sería 27, ¿no? Sería 27, ¿ya? Y tendríamos que dividirlo entre T al cuadrado. T al cuadrado sería como nada menos que el espesor del muro, ¿no? 0.13, ya está redondeado porque nos sale 0.125, ¿no? Redondeándolo, 0.13. Entonces, al cuadrado. Entonces, nos estaría saliendo 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces no nos hemos pasado de lo que nos dice la norma de 1.5 para la albañilería simple, ¿no? Bueno, señores, hasta aquí llega esta parte, ¿no? de estos cálculos. Ustedes mismos lo pueden verificar, ¿sí? Lo pueden verificar. Recuerden bien cómo se tiene que trabajar, ¿no? Según cómo se llama la tabiquería, ¿no? La orientación, ¿no? Si estamos en Y, tenemos que trabajar con aceleraciones en X, ¿no? En esta, ¿cómo se llama? En este cuadro de resumen, ¿ya? Solamente está para que introduzcan datos, ¿sí? También recalcarle que ustedes lo pueden calcular en el mismo tabs, ¿sí? Pero y pueden compararlo, ¿sí? Pueden compararlo, ¿ok? Este video esta hoja Excel va a estar en el YouTube, ¿sí? Pueden descargar la hoja Excel gratuitamente, ya, para que lo analicen, ¿ok? Voy a colocar el enlace en la descripción del video que lo voy a subir a mi canal de YouTube. Gracias.